Lo primero que quisiera abordar es que, desde luego que este servidor, como ustedes, como miembros del Consejo Universitario, todos somos respetuosos del derecho que tienen los estudiantes a protestar. Yo de eso no me quejo. No solo ahora, sino nunca, incluso en mi trayectoria estudiantil, ponía por delante las formas al fondo. A veces parece que hay estudiantes o grupos estudiantiles que creo que son minoritarios, pero que pesan en la dinámica de la dirigencia estudiantil, que parece como que están enamorados de ciertas formas de lucha, no entendiendo que la huelga u otras manifestaciones de la protesta estudiantil son instrumentos, herramientas que uno no puede condenar en abstracto, herramientas que están en función de el cercenamiento de ciertos derechos o de ciertas posibilidades de expresión, porque si no, los medios de lucha se convierten en un fin en sí mismo, la huelga por la huelga, la toma de un edificio por la toma de un edificio, etcétera, etcétera. Este es un punto muy importante que yo quisiera que todas y todos meditemos y reflexionemos sobre él, porque en algún momento parecía como que las autoridades universitarias estábamos en contra del derecho a la protesta. Yo no estoy en contra del derecho a la protesta, ni nunca lo estaré. Ejercí la protesta y he ejercido la protesta en muchos momentos de mi vida, no solo cuando era estudiante, sino en mi vida adulta. Pero nunca la protesta por la protesta misma. Yo creo que me estoy dando a entender. Esa es una primera cosa. Yo creo que todas y todos los miembros de este Consejo Universitario, la Federación de Estudiantes, de una manera particular, lo digo respetuosamente, por supuesto, Daniela lo sabe, estamos obligados a trabajar en eso. ¿Cuáles son los fines de una lucha? Cuando fue tomada la Facultad de Ciencias Sociales, yo encontré, sobre todo a partir de la conversación que hubo el lunes en la Plaza de la Diversidad, encontré un enorme, pero enorme desconocimiento por parte de los estudiantes en cuanto a lo que había sido la actuación de esta rectoría en todo lo que tiene que ver con el Fondo Especial para la Educación Superior. Primero desconocían cuál era la posición que yo había sostenido y habían asumido que yo había abandonado los objetivos de luchar por el 8% para la educación en general y del cual el 1.5% tradicionalmente se ha asignado a la educación superior. Si bien, como lo dije aquí, a partir de una base inferior como es la del PIB del 2017. Yo decidí tomar esa ruta a sabiendas de que era lo único que se podía afectar para no transgredir la Constitución, porque esa variable, la variable de la base de cálculo del PIB, no está en ninguna parte. No está en la Constitución, no está en la norma, no está en la ley, no está en ninguna parte. Simplemente se ha utilizado tradicionalmente, como una tradición, se ha utilizado el PIB proyectado del año en el que se va a ejecutar el presupuesto, en este caso el 2018. Como ya todos ustedes saben, esa base de cálculo del PIB proyectado del 2018 daba un aumento, si lo hubiéramos tomado, del 12% de aumento para las universidades, que nosotros mismos no considerábamos ni necesario ni justo, porque afectábamos a otras entidades gubernamentales que tienen responsabilidades también con el bien social, y por eso nosotros no pensábamos que fuera justo partir de esa base. Entonces opté por afectar la única variable que
según mi criterio, era susceptible de ser afectada. Y claro que eso no paro mientes, o sea, no tengo ninguna duda de que eso da un 8% inferior al que nosotros hubiéramos obtenido con una base de cálculo del PIB proyectado para el 2018. Pero salvábamos formalmente, pero eso tiene mucha importancia, salvábamos formalmente el principio constitucional de alcanzar el 8% y salvábamos un acuerdo ya de 2 gobiernos de alcanzar el 1.5% para las universidades. Me encontré de camino que el grupo de la así llamada Asamblea Autónoma no conocía, que el 1.5% no es un principio constitucional. Yo desde luego dije que yo estaría de acuerdo en luchar porque algún día el 1.5% del 8 llegara a ser un principio constitucional, pero no es, y ellos ni siquiera lo sabían. Tomaron nota cuando conversamos el lunes en la Plaza de la Diversidad. Creo que la Federación de Estudiantes sí lo sabía, pero estos muchachos no tenían la menor idea de que eso fuera así. Dicho eso, tengo que agregar, compañeras y compañeros, que veo con mucha preocupación y quiero compartirlo con ustedes. Esto que voy a decir lo digo por vía de hipótesis, pero es una hipótesis de la que estoy muy convencido y quisiera que lo conversemos entre todos y esclarezcamos este aspecto. Yo tengo la impresión de que en la Universidad Nacional grupos minoritarios, pero que son importantes para nosotros porque provienen a veces de hogares muy desfavorecidos, digamos, voy a decirlo bien, voy a tratar de decirlo bien y de caracterizar bien este fenómeno. Son grupos que asumen una conducta impropia a partir de una insuficiente maduración afectiva y psicológica en general. Y que eso ocurre por problemas, carencias, según mi opinión, de carácter afectivo, económico, y que eso los convierte con facilidad en rehenes de discursos extremos. De manera que muchas veces ciertos grupos minoritarios de la universidad se nos convierten en un encordio, se nos convierten en un problema, porque adoptan una ideología particular y además la extreman. En este caso, el grupo que tomó la facultad, las características del grupo, quiero hablarles un poquito de eso, del grupo que tomó la Facultad de Ciencias Sociales, son las de un grupo que se autodenominó Asamblea Autónoma, y en la práctica eso significaba que ellos, no siendo cierto, declaraban que no tenían jefaturas y que se debían al colectivo. Entonces, por supuesto que cada vez que conversábamos y llegábamos a un determinado punto, ellos tenían que ir a consultarlo con el colectivo. Cada vez. Y eso se repitió, fue una constante que se repitió. Era muy difícil negociar con un grupo que autodefinía las cosas así. Les voy a decir, no siendo cierto, porque esa premisa no es cierta nunca. Cualquier grupo que se forme, siempre se consolidan liderazgos naturales. Así es el ser humano. Eso es una cosa que está en la naturaleza humana. A mí que me demuestren que hay un grupo que no tenga jerarquías, ya sea que estén declaradas y reconocidas o no. Hay jerarquías, hay liderazgos que se ejercen. Así es que los que nos hablan en función de una ideología de esa naturaleza, que si la vemos bien es una suerte de anarquismo posmoderno, los que nos hablan de eso
no se están autorreconociendo, pero sí nos meten en una dificultad de negociación enorme. No solo eso, sino que este grupo adoptó una posición o tiene una posición, no sé qué tan consistente es, si se va a disolver o se va a mantener en el tiempo o qué, ¿verdad? Porque es un grupo autoerigido, autoconvocado, cuyos lazos de unidad están dados por aspectos un poco indeterminados, no por un programa común, sino que ese programa es aleatorio, ahora les preocupa esto, ahora les preocupa lo otro, y tampoco reconocen autoridades fuera de sí mismos. No solo es que se dan el derecho de no reconocer autoridades a lo interno, lo cual cualquiera puede hacer. Si nosotros conformamos un grupo y tomamos una serie de decisiones, bueno, es asunto nuestro, pero no podemos tomar decisiones hacia afuera. Es decir, ellos no solo no reconocen autoridades a lo interno, sino que no reconocen autoridades hacia afuera. Y eso los llevó a descalificar. Esto lo digo con absoluta objetividad. Aquí están los compañeros de la Federación de Estudiantes que los apoyaron en una primera parte, pero que ellos mismos descalificaron y dijeron a voz en cuello, unos más, otros menos, que no reconocían autoridad alguna y no solo eso, legitimidad alguna de la Federación de Estudiantes y de los organismos que tienen los estatutos del movimiento estudiantil, que no reconocían al CAEUNA tampoco. De una manera, por cierto, bastante torpe, porque además los llevó a romper alianzas, a no consolidar alianzas. De ahí, si los compañeros de la Federación de Estudiantes estaban tratando de contenerlos un poco, me consta que con buena intención, para tratar de persuadirlos de que no mantuvieran primero de que no cerraran la escuela, de que no cerraran la facultad, y después de que no mantuvieran la ocupación, pero de contenerlos al fin y de ofrecerles un brazo solidario, y fueron pateados. Es decir, esa es una cosa, por lo demás, donde, como ustedes pueden ver, la propia ideología, la propia idiosincrasia de este grupo los lleva a dificultarse su propio camino, como que se enredan en sus propios mecates. Porque al ser un grupo que no reconoce autoridades, desconoce a la Federación de Estudiantes, desconoce al CAEUNA, desconoce casi a la Rectoría. No lo dijeron nunca expresamente, pero cuando yo tomaba la tarea de dirigir las reuniones, como era lógico, de dirigir las reuniones y poner orden en las reuniones, decían, pero ¿qué es este autoritarismo? Y no sé cuántas cosas. Eso es una cosa para que reflexionemos. Algo hay, según mi opinión, sigo por vía de hipótesis, en el seno de nuestra universidad, como que favorece este tipo de grupos. No es la primera vez que nos aparece un grupo así. Y yo creo que es bueno que reflexionemos en el modelo educativo, en las dificultades de gente que viene probablemente. A mí me gustaría hacer ese estudio sociológico, por cierto, que viene de hogares desintegrados o de situaciones económicas muy apremiantes, para ver qué incidencia tienen estos factores en estas ideologías que se desarrollan. Lo mío no es, les puedo asegurar, clasismo, porque hay muchos otros estudiantes en la universidad que provienen de medios socioeconómicos muy deprimidos y que no optan por este tipo de conductas. Pero tenemos que estudiar por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué adoptan estas conductas? Son conductas, compañeras y compañeros, de rencor. Yo se los puedo decir. Yo veo en muchos de ellos y de ellas odio, rencor hacia sus semejantes, desprecio hacia la autoridad. Entre más alta sea la investidura de alguien, más odio, más rencor. Les cuesta reconocer que un rector pueda tener razón en esto, en aquello, en lo más allá. Incluso pueden reconocer, mira, sí lo hizo, pero no están dotados de la generosidad que hay que tener y de la
coherencia de pensamiento como para reconocer abiertamente que una autoridad universitaria, X, la que sea, un miembro del Consejo Universitario, una persona del Consejo Universitario, un decano o un director de una unidad académica o la rectoría de la universidad puedan tener razón. Y no están dispuestos a establecer una alianza con la rectoría, ni ven per se a la rectoría y a las autoridades como enemigos per se. Eso lo viví, lo sé y se los quiero transmitir. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que someter a estudio. No lo estoy diciendo de una manera totalmente concluyente, pero sí muy convencido de lo que les estoy expresando. Son las características de ese grupo con el que nos vimos, que además, por supuesto, no está muy preocupado por expresar un sentimiento universitario, sino que prefieren optar por según les convenga, ¿verdad? Son grupos que al final prevalece más el pragmatismo que una filosofía. Y entonces prefieren en determinado momento acomodarse las cosas. Y esto lo digo sin ningún rencor, estoy tratando de hacer un análisis politológico, sociológico, político, de lo que yo vi. Prefieren una especie de pan-universitarismo e incluso no les importa, no les preocupa que se meta gente, como me han informado que había, que no pertenece a las universidades, con tal de recibir apoyo, como parece haber existido en determinado momento. Estoy informado de que entre ellos hubo no uno, sino muchas desavenencias, muchos pleitos derivados de conductas hasta vandálicas por parte de gente que tenían adentro y que algunos de ellos tuvieron que confrontarse porque podrían haber causado daños que por suerte no fueron muy graves, par de cerraduras y unas pintas que hicieron en los baños que ellos mismos pintaron después. Pero esto es así. De manera que la prolongación por 3 días lectivos y 2 días no lectivos, pero que el sábado, como ya sabemos, causaron enorme daño a la universidad, la prolongación, digo, se debe a mucha de esta dinámica, ¿verdad? De un grupo que no tiene las herramientas, porque no tiene las herramientas para negociar, no saben negociar, no aceptan las jerarquías, entonces quieren hablar, interrumpen al rector, interrumpen a este profesor, al decano, a la decana. Repito, se les ve llenos de rencor, hablan con yo no puedo decir exactamente odio, pero sí como con un cierto resentimiento, desprecio, como si algo se les debiera en la vida. Por supuesto, también no conocen bien la estructura de la universidad, no conocen la institucionalidad, no saben cómo son los órganos, cómo es la dinámica de funcionamiento del Consejo Universitario, de CONSACA, ni les importa mucho. Ellos no están muy interesados en canalizar a ninguna parte. Aquí no dirigieron ninguna carta, a pesar de que dijeron que se querían ver conmigo como figura del rector. Cuando se les propuso, duraron hasta el sábado a las 5 de la tarde para tener la primera vista con este servidor, hasta el sábado a las 5 de la tarde. Fue muy complicado. Bueno, después podemos hablar más sobre esto por el tiempo, pero yo quería aprovechar esta segunda intervención en el Consejo Universitario para hacerles ver a ustedes y llamar la atención sobre esto. Somos todos conductores de la universidad y creo que tenemos que reflexionar sobre estas cosas, si no, nos puede seguir pasando. Ya lo tuvimos en el 40 aniversario, pese a que creo que ahí se cometieron algunos errores, pero los errores siempre los vamos a cometer. Yo también cometí algunos errores. Errores siempre los vamos a cometer, pero uno cuenta con la comprensión y la flexibilidad en determinado momento de otro ser humano que sabe disimular ciertos errores cuando no son graves. Cuando no son graves. Digo que si no sabemos reconocer bien este fenómeno, nos podemos llevar una sorpresa. Estos grupos podrían crecer eventualmente, merced a determinadas circunstancias y hasta, qué sé yo, en determinado momento depararnos una
una tristeza como sería que se alcen con la dirección del movimiento estudiantil, ¿verdad? Que nos producirían dificultades enormes aquí adentro, enormes dificultades. Imagínense un grupo que viene aquí que tiene que estarse levantando para ir a consultar con su colectivo todas las resoluciones del Consejo Universitario. ¿Por qué? Porque o hacen eso o se traicionan, ¿verdad? A sí mismos. Es una cosa muy complicada. Sí, es complicado. Por dicha, se fueron desgastando, en parte producto de los errores, en parte producto, creo yo, de la asamblea abierta a la que convocó la Federación de Estudiantes el lunes, donde pudimos explicar y mucha gente se convenció de que la lucha no estaba aquí adentro. Si tenían que dirigir alguna lucha, era una lucha hacia afuera, hacia la Asamblea Legislativa, que ya yo advertí, voy a apoyar a los estudiantes, a la Federación la voy a apoyar para que realicen su manifestación. Voy a declarar un cambio de actividades, no es asueto, el asueto nos cuesta caro, ¿verdad? Voy a declarar un cambio de actividades el día martes para favorecer la marcha de los estudiantes y les voy a ayudar, capitaneada por la Federación de Estudiantes, que abogo porque sea una marcha pacífica hacia la Asamblea Legislativa, pero les he advertido a todas y todos, porque tengo cierta experiencia en eso, que las conquistas que ellos pretenden son de dudosa concreción. O sea, la Asamblea Legislativa está gobernada por grupos de extremo conservadurismo, y no creo que las conquistas que ellos llevan las puedan alcanzar, excepto una, que es la que me parece que nos podría ayudar más, y es que no nos bajen, que en vez de subir, no nos bajen del 3.7%. O sea, si algún efecto puede tener la presencia de los estudiantes en la Asamblea Legislativa, es ese: impedir que la Asamblea Legislativa por sí y ante sí se arrogue ilegalmente, porque no lo puede hacer, porque ahí dice en el último párrafo del artículo 85 de la Constitución que ella solo puede intervenir en caso de que no haya un acuerdo entre la comisión en el seno de la comisión de enlace. De manera que si algún efecto puede tener la marcha de los estudiantes es ese, a mi juicio, pero me estoy anticipando a los resultados. Ojalá ellas y ellos consiguieran lo que nosotros no pudimos conseguir, o para decirlo de manera más realista, lo que este servidor no pudo conseguir, porque al final me quedé solo. Por dicha, estas circunstancias provocaron que internamente se fueran debilitando, y más la incapacidad de ellos y la falta de madurez para consolidar un acuerdo adentro del edificio de Ciencias Sociales. Se fueron peleando entre ellos, se fueron desgastando, perdieron el apoyo de la Federación, perdieron el apoyo del CAEUNA, perdieron el apoyo de la mayoría de los presidentes de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Sociales. Solo 2 se abstuvieron de quitarles el apoyo y de pedirles que salieran, uno que se abstuvo y otra que votó en contra de la mayoría. Y luego perdieron el apoyo de la inmensa mayoría de los profesores. Tenían el apoyo de algunos profesores, perdieron totalmente el apoyo de todas y todos los directores de unidades académicas de la Facultad de Ciencias Sociales. Perdieron el apoyo de Filosofía y bueno, no lo tuvieron, pero ya Filosofía y Letras se decantó. El CONSACA tomó un acuerdo repudiando el procedimiento y llamando a desocupar la facultad, el edificio de Ciencias Sociales. O sea, estaban completamente aislados en el momento en que nos pusimos, y además cometieron el grave error de 3 veces romper, de hecho, y pongo de testigo a los compañeros de la Federación de Estudiantes, 3 veces romper, de hecho, las conversaciones, porque se iban diciendo que volvían a determinada hora y no volvían. A veces pasaban 12 horas y no volvían ni tomaban comunicación con nosotros, por lo cual ustedes pueden comprender el sentimiento de decepción, de frustración, claro, que sentíamos nosotros, hasta que llegó el momento en que, sintiéndonos muy apoyados y sintiendo que habíamos actuado con bastante prudencia,
algunos errores de por medio, pero con bastante prudencia, en medio de presiones inmensas. Yo les puedo enseñar aquí cuántos mensajes me llegaron a mí de profesores, sobre todo acercándose el día de ayer, acercándose el finiquito de las negociaciones, cuántos mensajes me llegaron de profesores diciéndome: ¿usted qué? ¿No va a coger el toro por los cuernos, por decirlo así? No es que me lo dijeran con ese lenguaje, pero no se va a amarrar los pantalones para poner orden ahí en esa facultad. Y los estudiantes de ciencias sociales, que creo que se comunicaron mucho con la Federación de Estudiantes, pero también con el decano, con la vicedecana, etcétera, exigiendo volver a clases. Cosa que a mí me pone orgulloso, la verdad, que los estudiantes exijan volver a clases. No porque estuvieran en contra de las demandas que ellos levantaban, sino del procedimiento y de la absoluta injustificación de la toma de ese edificio desde el primer día, mucho más habiéndose parapetado ahí por 5 días seguidos, impidiendo el examen de admisión de 480 estudiantes, impidiendo el examen de matemática general para 700 estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de haber seguido, la próxima semana iban a pasearse hasta en un congreso de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Nada más digo con respecto a una discusión que se originó en este Consejo Universitario y de la que no pude participar. Tendremos oportunidad de conversar sobre ello. No estoy pensando que esto sea nada concluyente, pero yo digo que el Consejo Universitario en circunstancias como esas no debe asumir el día a día de una negociación de esas, porque eso le corresponde a la administración activa, pero eso no quiere decir que no fije determinados derroteros. Mi opinión es que el Consejo Universitario está para dirigir. Yo lo digo fraternalmente, aquí, no detrás de ustedes, lo digo aquí. No estoy de acuerdo en que el Consejo Universitario esté por encima del bien y el mal, y ante una coyuntura como esas no se pronuncie para nada. El CONSACA lo hizo. Creo que el Consejo Universitario en determinadas coyunturas, cuando lo tenga bien, lo debe hacer. Lo que no creo es que se autodefina que no se mete en eso, porque eso me parece que en determinado momento es necesario que la dirigencia académica, que es esto, de la universidad, hable y diga lo que piensa, y eso ayuda a resolver un problema, se los aseguro. De esto podemos conversar, no me propongo que sea hoy, ni estoy diciendo nada concluyente sobre esto, pero sí estoy expresando mi opinión. En algún sentido, veremos cómo lo hacemos, de qué manera nos pronunciamos, para no inmiscuirse en una negociación que le compete a la administración activa de la universidad, pero de que el Consejo Universitario tiene que fijar posiciones en determinado momento, a mí no me cabe ninguna duda, y de que eso ayuda a resolver un problema no me cabe la menor duda. Pero bueno, ese es un asunto que la mayoría de este Consejo tendrá que resolver. Termino aquí y voy a atender un momentico a Gerardo Jiménez por las circunstancias. Perdónenme ustedes. ¿Tienen alguna comentario? Daniel. Sí. ¿Alguien más? Solo Daniel. ¿Cómo van las cosas? Adelante. Nuevamente, buenas tardes. Creo que sí, efectivamente, bueno, esta no era una situación tan particular. Yo lo he dicho ya varias veces, de diferentes formas. Creo que la primera instancia para resolver esto fue la federación y no lo logramos. Eso tenemos la responsabilidad también de decirlo. En este caso también me uno a las palabras que decía don Alberto, que cuando recurrimos al Consejo Universitario, al Consejo Académico, a la Rectoría, al Consejo de Rectoría o a las vicerrectorías, de verdad no lo hacemos con el fin de recaer más responsabilidades, sino porque no podemos o no hemos encontrado la respuesta, que creo que es algo bastante humano y bastante común entre las organizaciones. Y no podemos escalonar. Sin embargo, bueno, este problema atañó ya 3 días de una semana más de lo que requería la institución, 5 días naturales. Es una pena que también no se logren comprender la lucha desde todos los lugares de la misma forma y no logremos articular desde todos los sectores, porque sabemos que hay sectores o personas que no estarían de acuerdo, qué sé yo, con marchar, o hay personas que sí.
y no podemos unificar ese discurso porque estaríamos irrespetando las diversidades de la población, pero sí tal vez no irrespetar espacios y ofender a otras personas. Yo no hablaría tal vez a don Alberto de suposiciones acerca de las composiciones familiares ni condiciones económicas o sociales. No me atrevería a hacer esa suposición, creo que es algo bastante humano, pasa en todas las universidades, creo que yo lo he visto más esporádicamente en esta universidad, la Universidad de Costa Rica, eso sí tengo que ser muy franca, no he visto posiciones así, pero no grupos tan organizados. El otro día también nosotros tratamos de tener una organización bastante participativa, bueno, eso lo hago también a modo de información, y por eso cuando hay algunas decisiones así, bueno, la mayoría de veces las consultamos o las vemos, pero hay decisiones que sí nos estremecen y por la urgencia, entonces el otro día sí tuvimos que salir, que no es de todos los días, ya ustedes lo han visto, casi llevamos el año aquí, pero algunas veces sí lo tenemos que hacer y no nos sentimos en la capacidad de dar una respuesta tan oportuna y rápida. A pesar de eso, seguimos en pie de lucha, seguimos dialogando, seguimos trabajando, articulando y creemos en la unificación del movimiento estudiantil. Estamos haciendo muchos esfuerzos para que esto tenga todo el sentido y para que también, por supuesto, ese crecimiento no se vea afectado, sobre todo por posiciones egoístas y totalmente en contra del sector público y los ataques que también ha recibido. Entonces nosotros como estudiantes estamos al pie de lucha, ya estamos trabajando, ya acordamos también la primera manifestación, que verdad, sin olvidar que esto es hasta el 30 de noviembre, entonces esto requiere muchísimo trabajo, inclusive ya fuera de horario lectivo, o sea, perdón, ya en clases, digamos, sin clases. Entonces para el martes ya tenemos la primera, estamos como por dialogar con algunos representantes, que igual sigue siendo compleja la organización, yo no me atrevería a decir ninguna palabra más que compleja para poder también negociar y participar, porque todas las personas tienen particularidades y no sé cuál es la más vinculante de todas. Pese a todo, también seguimos y esperamos el martes poder marchar juntos y juntas. Mañana a la 1 de la tarde tenemos una última reunión con todos los sectores ya, para determinar el lugar donde vamos a salir, porque la Universidad de Costa Rica sale de la Universidad de Costa Rica. También es una decisión no dar por sentado que deberíamos de salir de ahí. Me acuerdo una vez, hasta yo creo participé en algunas marchas que participó doña Sandra como rectora, lo cual no indica nada más que el dato particular. Entonces esperamos que esto no tenga más detalles particulares que puedan desviar la lucha hacia donde realmente es, que está dentro de la Asamblea Legislativa. Yo creo que pese a las múltiples representaciones que yo tuve dos con Luis Guillermo Carpio, que es el presidente de CONARE, dos con CONARE propiamente y una con la comisión de enlace, creo que el tema siempre fue muy claro y bueno, le agradezco también a don Alberto por haberlo recalcado. Nosotros más bien éramos como voceros y voceras y hacíamos escuchar que el 8%, el 1.5%, y la única forma para no aceptar esto era aceptar un plan para cómo llegar a eso. Pero creemos que deberíamos tener una participación un poco más activa y una comunicación más activa, y ahí también asumimos la responsabilidad, así como se lo hemos dicho a las asociaciones estudiantiles y a los estudiantes en general. Sin embargo, no descartamos que este tema empiece a tener relevancia cuando la gente quiere que tenga relevancia, no precisamente cuando realmente lo es en la coyuntura. Pese a eso, no creer en que los estudiantes son una población homogénea, más bien son muy heterogéneos, que intentamos representarles día a día de la mejor forma y que vamos a insistir hasta lograr también esa representación de la mejor forma. Y a quienes no lo deseen también les vamos a seguir representando de la misma forma, defendiendo sus derechos, así mismo también como sus deberes. Muchas gracias. Gracias, Daniela.